Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar. Por favor, comparte esta información porque vamos a hablar de la CBDC y lo que va a ocurrir cuando esto salga. Y tengo fechas de aproximación de cuándo va a ser esto. Así que por favor comparte este enlace con todos tus amigos porque es vital y de suma importancia que tengan el dato. Vamos con la información. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Y el sistema bestia está por salir en cualquier momento, en este caso la Unión Europea. Los 27 países de la Unión Europea aprobaron el euro digital, que es una CBDC. Tengo fechas exactas del día que se aprobó y del año. Y quiero que observen este dato porque el tiempo vuela y parece que no nos estamos dando cuenta de eso. Y esto está muy serio, quiero que sepan. Vamos con la información. Bueno, quiero informarles que todos los que tengan algún criptoactivo, y si tú perteneces a One Ecosystem y tienes un token RC20 llamado One, el tiempo se agota para todo el universo cripto, porque van a hacer el dinero fiat, pero de forma digital. Y va a empezar de una manera abrumadora en la Unión Europea. Ya MiCA fue lanzado en julio de este preciso año. Escasos 17 días la regulación salió. ¿Por qué? Por el miedo a varios factores que se han ido generando en el universo blockchain. Desde que Bitcoin nació hace aproximadamente 14 años, no existían monedas que tuvieran la paridad al dólar o al euro, las llamadas stablecoin. Producto del desarrollo tecnológico en blockchain, Vitalik Buterin crea Ethereum, creando una cadena de bloques open source, abierta, de tal forma que cualquier persona podría crear sus propios activos digitales utilizando esa tecnología, porque Ethereum fue creado como un proyecto abierto, un proyecto libre, un proyecto que no fuera controlado por nada ni por nadie. Ese fue el concepto. Tú puedes entrar al día de hoy, bajar la Ethereum Virtual Machine y crear tu contrato inteligente y hacer tu propio token ya, en este preciso momento. ¿Ok? De allí que existe una comunidad que quiera tener tu token, almacenarlo, holdearlo y que entren comercios que también lo quieran tener. Esa es otra historia. Un token creado en Ethereum a través de un contrato, fácilmente tú lo puedes llevar a un exchange y lo puedes poner en el mercado público y no requieres de mucho. Se hace bastante rápido. El detalle es que dicho token esté en manos mínimo de unas 5,000 personas para que dicho proyecto tenga algo de exposición. Ahora bien, si tú logras hacer este proyecto de token RC20 y colocarlo en 20,000 o 100,000 personas, bueno, creo que has hecho una buena labor y pudiera ser que el token avance y se crea una comunidad. Ya proyectos gigantescos como One Ecosystem, que tienen una comunidad de 1 millón de usuarios registrados en una cadena de bloques 2 y que todavía quedan personas por ir ingresando a medida que se va haciendo la depuración de todo el sistema. Eso ya es otra historia. Y tienes una comunidad alrededor de casi arriba de 70,000 comerciantes que la aceptan.
ya estamos hablando de otras cosas. Crear una comunidad es lo más complicado en cualquier proyecto de criptomoneda. Es muy complicado. Solo Polygon, observen, Polygon tiene una cantidad de holders que no llega a los 200.000 holders. Y es la blockchain madre que estamos utilizando nosotros en este momento en las profundidades. La blockchain abuela, que ya diríamos es una abuela porque está en las profundidades de Ethereum, es donde se desarrolló el contrato. Pero vamos con el detalle de qué son las CBDC, porque muchas personas me están preguntando esto y no me dicen, pues, no me explican, no me aclaran, siempre me escriben eso. ¿Qué es eso? Y yo quiero crear este video para que quede claro en la conciencia de qué son las CBDC, yéndonos directamente a un portal web que viene del Banco de España, el Eurosistema. Y en este portal web tenemos esta información. Aquí la pueden ver. Ok. Dice Banco de España, Eurosistema, y dice que son las CBDC. Una moneda digital del Banco Central o CBDC, por sus siglas en inglés, Central Bank Digital Currency. Es una nueva forma de dinero emitida de forma electrónica por un banco central. Vamos a hacer una pausa allí. Emitida por un banco central. Eso es lo que es una CBDC. Es un dinero digital que crea los bancos centrales para enviar dinero entre estos bancos. Ese sistema existe desde hace muchos años. El detalle es que esta tecnología estaba hecha para operar de forma interna, por decirlo así, o debajo de los bancos tradicionales. Los bancos centrales se pasan el dinero a través de esta tecnología y cantidades astronómicas instantáneamente. Entonces, el sistema SWIFT utiliza los datos que recibe de los bancos centrales para aprobar las transacciones, pero demora días. ¿Ok? Los bancos centrales se pasan dinero en cuestión de segundos y no tienen que esperar días. Recuerden que cada vez que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, el tener millones de dólares almacenados en un banco gana interés. Y ahí hay un negocio interesante porque a la hora de transferir un dinero de un punto A a un punto B, el banco emisor que envía el dinero a través de una CBDC a otro banco receptor y el banco receptor lo tiene, mientras sea liberado a través del sistema SWIFT, ellos están ganando intereses. Estamos hablando de millones de millones de millones de dólares que ellos mueven. Y cada día, cada hora representa mucho dinero para estas transacciones que ellos hacen y que en realidad no les cuesta nada. El sistema CBDC es muy rápido y muy eficiente. Entonces, ¿qué quieren hacer? Esta tecnología CBDC la quieren bajar al mundo comercial, al mundo de las transacciones bancarias y que todo el pueblo europeo, toda la zona euro la utilice. Para que estas CBDC funcionen en la zona euro, ellos tienen que crear un euro digital y la noticia sigue diciendo así. Los bancos centrales buscan emitir sus propias monedas digitales con el objetivo de mejorar el sistema de pagos. Esa es una de las opciones. Una, mejorar el sistema de pago, entre comillas. Dado el aumento de los pagos electrónicos y el descenso del uso del cash, del efectivo. Eso es lo que dice la nota. Pero el detalle está aquí. Y dice la nota, pero también
porque la creación de instrumentos electrónicos de pagos privados no regulados, como las stablecoins, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera ¿de qué? De toda la zona euro. Entonces, ese riesgo, ese temor de que una compañía fintech pueda crear un stablecoin que vaya a afectar en algo la economía de la zona euro, ese cuento que me lo echen para otro lado. Porque, ¿en qué va a afectar? Dígame. Pero bueno, ellos para evitar la competencia, porque los bancos son muy inteligentes, entonces crearon este sistema de CBDC. Y la nota dice lo siguiente, ya para finalizar. En julio de 2021, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, BCE, decidió poner en marcha el proyecto de un euro digital. Y actualmente el CBE, el BCE, corrijo, se encuentra trabajando en los preparativos de su posible emisión. ¿Ok? Fecha, julio 2021. ¿Cuántos años han pasado de esa nota? Ok, vamos entonces a la parte del euro digital que dice la nota. Y el euro digital dice lo siguiente, porque esto, créanme, esto está que arde. Miren lo que dice aquí en euro digital. El euro digital sería una forma digital de efectivo emitida por el Banco Central, disponible para todos los ciudadanos en la zona euro. Quiere decir que aquí no se salva nadie. En Europa nadie se va a salvar. Y según Christine Lagarde, ella dice que no va a quitar el cash, que el cash lo va a dejar. Lógico, tiene que dejarlo. Porque si lo quita, ustedes saben lo que va a pasar, ¿no? Ya ustedes saben. De todo por ahí tengo que hacer mudras, porque solo decir la palabrita ya me puede crear un problema. Para evitar ese tipo de conflictos, para evitar cualquier tipo de problema en la zona euro, les han aconsejado que dejen el euro tranquilito, el papelito, y que corran en línea paralela la CBDC. ¿Ok? El 21, en el 2021, en el mes de julio, se anunció esto, de que se iba a lanzar este euro digital. Pero resulta que el tiempo ha pasado y quiero decirte que lamentablemente las cosas han cambiado. Miren esta nota, esta siguiente nota. Y dice así, el Eurosistema pone en marcha el proyecto del euro digital. Fecha, miren la fecha, 14 de julio del 2021. La fase de investigación del proyecto del euro digital tendrá una duración de 24 meses. Voy a parar aquí. 24 meses la fase de investigación del proyecto. O sea, quiere decir que el 14 de julio del 2023 esa fase de investigación terminó. Y ya estamos en el mes de julio. Y ya tenemos exactamente 3 días del 14 de julio. Son 4 años. Quiere decir que en cualquier momento nos van a dar la sorpresa con ese euro digital. Ahora bien, si tú vives en Europa, coméntame, escríbeme qué piensas sobre el tema. ¿Ya tú crees que eso está sonando por las redes, por los periódicos o lo tienen completamente calladito?
Dice, su diseño se basará en las preferencias de los usuarios. Ajá. Y el asesoramiento técnico proporcionado por comercios e intermediarios. Ajá. No se han identificado obstáculos técnicos para nada, porque ese euro digital ya comenzaron a probarlo desde el 2014, 2015. Calladito, en silencio. ¿Qué problema técnico va a tener? Funciona de maravilla. Y dice que en esa fase de experimentación preliminar pues está perfecta. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, BCE, ha decidido hoy iniciar la fase de investigación del proyecto de un euro digital. Tras esta decisión, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, se ha unido a la reunión, ha felicitado al Consejo de Gobierno y ha expresado su pleno apoyo al proyecto. Pleno apoyo desde el 2021. Quiere decir que están cocinando eso y ya tienen pues 3, ¿vale? 2021, 2022, 2023, 2024. 3 años. ¿Qué piensas tú? ¿Nos darán la sorpresa de la noche a la mañana? No me extrañaría. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú? Tienes que salvar tu patrimonio digital. ¿Y cómo lo vas a salvar? No yéndote a la CBDC porque te la van a imponer. Tienes que guardar tu activo. Puede ser WAN, que es un token RC20, o puede ser cualquier token RC20 de la cadena de Ethereum. Hay muchos. Guarda algo de tu fiat actual que tienes y pásalo a esa tecnología y no lo toques nunca. Guárdalo porque cuando el euro digital entre, que es una CBDC, esa criptomoneda, no sé si llamarle criptomoneda, vamos a seguir llamándole CBDC, va a ser un activo que va a tener ciertas características que no son agradables para el ciudadano de a pie, porque va a tener un control absoluto de todas las transacciones que tú realizas. Al día de hoy, con un euro papel, pues nadie sabe que tú compras con eso. Si tú quieres comprar algo en particular en una tienda en particular, nadie sabe que tú has comprado eso, solo el vendedor. Y ya. Y quizás el sistema de facturación que puede mandar un registro, pero con el euro digital no es así. Ellos a través del IP de tu móvil te van a ubicar en cuál fue la tienda que hiciste la transacción, eso se va a registrar allí, y de dónde proviene ese dinero, quién te lo envió, desde qué móvil, desde qué IP, desde qué número va a entrar a tu cuenta, por qué te lo dieron, todo eso se va a registrar allí, qué tipo de transacción, ahí se va a crear un historial de todo lo que tú haces con el dinero. Yo no sé tú, pero esto es centralización brutal. Esto es lo que le llaman la bestia, porque esto es un control absoluto. Diferente a blockchain, que es descentralización y libertad. Cada quien hace lo que quiere con su activo y en un P2P tú puedes negociar lo que tú quieras. Eso es diferente. Al día de hoy, lo que tienes que hacer si tú tienes One es salvarlo. Y quiero decirles que si no has logrado salvarlo y da las casualidades de la vida que tú estuvieras en México, bueno, tienes la oportunidad de ir a este evento que en 2 días se supone que va a estar, como quien dice, arrancando esto, y se llama The Future Starts Today. 20 y 21 de julio. Descubre cómo expandir tu e-commerce globalmente desde México y aceptar pagos en activos digitales sin complejidades técnicas. Me parece excelente. Observen el video. Allí vemos a México, este gran evento del 2024.
se va a realizar este evento en el Centro de Eventos Monarquía en la Ciudad de México. Y pues ahí vamos a estar, las cámaras de Luxor TV presente para captar la información que nos pueda dar la compañía sobre este gran evento. Aquí dice, quiero garantizar mi lugar. Le das un clic y te lleva a esta sección donde puedes comprar las ofertas. Ok, entrada general para aquellos que están en México, 600 pesos mexicanos. Y la entrada premium, que es donde van a estar pues todos aquellos que van a estar, como que dicen, primera fila, 1,400 pesos mexicanos. Aprovecha esta oportunidad y compra este boleto y entrénate para que puedas entender lo que es el universo blockchain. ¿Quiénes estarán detrás? Bueno, tenemos a Marco Romero, IGC, miembro de el Consejo Global Internacional de la región norte de Latinoamérica. Vamos a tener también a Tommy Bourin, IGC member también. Y vamos a tener a Mauricio Garavito, que es el Business Development Manager de Dealchaker. Bueno, yo no sé ustedes, pero esta promoción está excelente y deben aprovechar ir a este mega evento. ¿Qué oportunidad te da la compañía? Si tú estás en México, yo sé que en México hay muchas personas, vas a poder salvar tu yuan para lo que viene con la CBDC. Porque créanme, una vez que la Unión Europea lo haga, el norte, el país del norte con el fulo, créame que lo va a hacer también. Ellos van a activar su propio dólar digital. Eso se espera, porque no se van a quedar atrás. Y vendrán otros países también con tecnología CBDC. Esto no lo para nadie. Esto es el inicio de una etapa donde el dinero fiat, la tecnología del sistema SWIFT, va a desaparecer o se va a disolver en el tiempo y va a entrar la CBDC, que es dinero instantáneo a la velocidad de la luz. Así que aprovecha. Si estás en México, llega a este lugar y conéctate con el corporativo, conéctate con el equipo IT, salva tus yuan y llévalos a capa 2 y quédate con tu activo allí. El 21 se va a activar la feria de Dealchaker y esta feria va a aceptar porcentajes en yuan variados. Arriba de 50 comercios van a estar allí con sus stands y nosotros con nuestras cámaras vamos a ir a capturar varias ofertas. Vale la pena que asistan y podamos vernos allá, darnos un abrazo y echar para adelante nuestro proyecto blockchain, porque tenemos que asegurar nuestro futuro, nuestro capital, sacándolo del sistema viejo, porque eventualmente el euro digital va a llegar y no hay vuelta atrás. Voy con las preguntas. Dice Viejo Eri, buenas noches. Entonces, en ese orden de idea, la moneda de nuestro yuan también funcionaría como una stablecoin, ya que estaría trabajando sobre el precio del euro. No, yuan no es un stablecoin. Su precio se lo da el contrato inteligente que se ha diseñado de tal forma que el algoritmo de ese contrato inteligente es lo que le da el valor junto con la comunidad de usuarios, junto con la comunidad de comercios. Eventualmente, cuando yuan suba de valor, pues tendremos otro precio y no va a depender de estar ligada al dólar o al dinero fiat o al euro o a un commodity que puede ser una materia prima de la que más te guste, ni va a estar ligada a otra criptomoneda madre, por decirlo así, Bitcoin, Ethereum, no, en la parte del valor, no. Ella, hasta donde tengo entendido,
es un sistema descentralizado y el valor que tiene ahora mismo es un valor sostenible, un valor que se ha ido creando con el tiempo. Hay registros en la cadena de bloques antigua que mantiene esa trazabilidad de la moneda, y eventualmente cuando se libere, lógico, va a haber una fluctuación, pero no va a ser como Bitcoin, que es hiper volátil. Va a tener un comportamiento como el oro, como la plata, que va subiendo gradualmente o va bajando, pero no de forma demasiado rápida. Toma largos periodos para mantener el valor. No va a estar en ese sub y bajo diario, que es muy estresante, por cierto. Ok, voy por acá, dice Marco Antonio Zaragoza Sierra, dice, Eric, ¿se puede comprar el boleto en el evento en México? Es que no puedo entrar a mi cuenta. Bueno, yo pienso que sí, pienso y creo que se puede comprar. Por eso debes entrar a este enlace. Te lo voy a, bueno, no creo que me lo dejen copiar allí, pero te voy a poner el enlace del portal web para que puedas conectarte con el equipo organizador y le hagas ese tipo de preguntas, porque pienso que sí se debería poder, pero también he escuchado que todo se debe comprar online. De todas maneras, aquí te dejo la dirección para que puedas ir directamente. Ya te la proyecto en la pantalla, dame un segundito. Ya estamos en eso y vamos acá. Esa es la dirección, ¿ve? dealshakerlatam.com/evento. Allí puedes conseguir la información. Y en ese portal web vas a poder ver estos datos que están aquí de la compra de los boletos. Supongamos que quieres entrar aquí, le das un clic y esto te sale acá una dirección para conectarte con el equipo de One Ecosystem México. Desde allí le escribes a la persona y ella puede generar un código o generarte una entrada. Le pagas a ellos, arreglas con ellos y de esa forma puedes ir a este magno evento. Por acá me preguntan, hola Eric, ¿cuánto crees que se haga la quema y sepamos el nuevo valor? Bueno, no manejo fechas. El valor, he hecho mis cálculos con otras personas que se han puesto a hacer números dentro de la blockchain pública de Polygon donde estamos, y la cifra oscila entre un 25 y un 35% del valor actual. Si el valor actual está en $45 más 35%, estamos hablando que podría quedar en un precio de $60 cada one. Pero mi sueño es que cada one se quede en $100. No depende de mí, ese es mi sueño. Y depende es de la compañía. Y depende también de cuántos one se quemaron. Si la quema es arriba del 35%, supongamos que sea más, que sea un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, bueno, eso se va a restar. Recuerden que el 50% lo tiene la compañía guardado, nominado allí, integrado con ellos. Y el resto está distribuido en las diferentes wallets. Entonces, esa distribución de las diferentes wallets es la suma que da en porcentaje al 100%, por decirlo, porque es lo que está distribuido. Lo otro que está en la bóveda guardado, o diríamos en la parte corporativa guardada, esa parte queda ahí, no se toca porque no se ha minado, no se ha distribuido, no se ha entregado. Se suman todas las wallets y se restan de las no wallets, o sea, las wallets que no tienen el pase a Polygon, y ahí veremos el porcentaje. Lo que de esa quema va a salir el total de cuál debería ser el precio de One en el mercado. 60, 70, 80, no lo sabemos, pero la cifra está entre 50 y $60. Vamos a ver qué sucede. Yo tengo fe de que va a ser un valor bastante alto para garantizar a la hora de un exchange tener un valor de quema alto, para que si en el proceso ella vaya cayendo, pues todos estemos satisfechos de que tenemos un valor
proyectado, seguro, fuerte, estable y pues no suframos esas caídas. Porque también puede subir a la hora de salir. Quiero decirles, no solo es que vaya a bajar, porque todo depende de cómo van a controlar la salida del yuan de forma pública. Eso tiene una técnica, quiero que sepan. Y si la compañía está bien clarita, ellos pueden aplicarla y es lanzar el yuan por porcentajes. No masivamente, no la totalidad. Pueden lanzar ellos, si quieren, el 1% o acorde en la cifra. Pues bueno, vamos a lanzar primero 200 millones de yuan y vamos a ver qué pasa. Y la compañía comienza a operar con eso, a ver cómo se comporta el mercado. Son estrategias que puede hacer. No es necesario lanzar todas. Recuerden que Bitcoin funciona con algo así. Uno es lo que se está minando. Llega un punto donde ya no se va a poder minar. Eso pues tomará muchos años. Pero hay un punto también que es el de las wallets que se almacenan o las ballenas que almacenan la wallet. Si tú te pones a observar cuál es el dinero que está en circulación de Bitcoin, si logra llegar a 1 millón o 2 millones de Bitcoin, es mucho, que es lo que está en movimiento. Todo lo demás está retenido y por eso es que el valor 2 millones se dispara una cantidad extremadísima. Entonces, si la compañía utiliza ese mismo concepto y dice, bueno, ¿cuántos son los holders? Bueno, hay 100 mil millones de yuan que tienen los IMA y 50 mil millones se quemaron, bueno, o sea, se perdieron pues. Y los otros 100 mil millones lo tiene la compañía guardado, que no lo va a tocar, ya lo tiene guardado allí. Entonces, esos 100 mil son los que están 100 mil millones son los que están en wallets. Ok, cuando vayamos a un exchange, cuando vayamos afuera, vamos a iniciar con, no sé, ellos pueden poner la cifra que ellos quieran y llegar a un consenso global, a ver si acordamos que esa sea la primera cifra. Y se acuerda una cifra de salida, vamos a salir con el 1%, pues. SAN, el 1% de las wallets, no de lo que tenga la compañía almacenado, porque ese está nominado, ese está guardado, ¿ok? Entonces, se sale con el 1% y ese 1% se negocia con los exchanges para que ellos puedan tomar una decisión si con ese 1% ellos pueden atraer a su comunidad, integrarla y que compren los yuan y que empiece el intercambio de su comunidad con esos yuan, intercambiando el yuan que tiene el exchange con USDT o otras cripto. Y entonces ahí empieza el movimiento. Entonces ahí vamos a ver qué sucede en el mercado. Voy con otra pregunta por acá. Dice Lassie Lazar. Hello Eric Reda, blessing from United States. We support Luxor TV from US. Thank you, my friend. Bueno, estamos aquí en vivo y en directo y ya estamos cerca de la actividad que se va a realizar en México. Apenas tenga información, apenas pueda subir algo en vivo o hacer un video, pues lo estaré publicando en el canal. Bueno, chicos y chicas, ya saben, las CBDC están aquí, vinieron para quedarse. Esta información, como les dije, es de hace pues ya varios años, no es nueva y tiene fecha del 14 de julio. Quiere decir que el euro digital está a punto de salir. ¿Saldrá en este año? No sé qué piensan ustedes, díganmelo en la cajilla de comentarios. Regálenme un me gusta, activen la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbanse al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto, cuídense.